bendecimos esta mañana, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad de poder alabarte, Señor, de poder glorificarte. Y también gracias, Señor, porque en este momento podemos tener esa bendición, Señor, de poder recibir tu palabra. Padre amado, hoy nosotros somos esa tierra, Señor. Y tu palabra es esa semilla que lanza el labrador. Padre amado, que seamos nosotros la tierra, la mejor abonada, Señor, la que es idónea para el crecimiento, Señor, de esa semilla. Padre amado, para que entonces podamos dar fruto y fruto abundante. Gracias, Padre, te damos. Bendice nuestra mente, bendice nuestro corazón y bendice este tiempo. Aleluya. Gracias, 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 Señor. Amén. Hermanos, qué bendición que podamos recibir, qué bendición que tengamos un corazón dispuesto, un corazón agradecido para poder recibir la palabra del Señor. Hoy el Señor nos quiere hablar, hoy quiere continuar con estos mensajes acerca de la fe, pero hoy quiero que nos enfoquemos en lo que es mi mirada en el invisible. Y ustedes dirán, ¿quién es el invisible? Y algunos dirán, y unos en su corazón ya saben que el invisible es nuestro Señor. Y la verdad es de que a veces es contradictorio para nosotros y nuestra mente que se nos diga que tenemos que ver algo que es invisible, porque estamos acostumbrados a ver lo tangible, lo visible, lo que podemos tomar, al que podemos ver, y muchas veces nosotros nos quedamos confundidos. Y podemos decir, ¿cómo es eso que alguien pueda ver lo invisible? Pero realmente esto no es ilógico y esto sí lo podemos hacer. Y eso es a través de la fe. Nuestra vida cristiana es una vida de caminar en fe. No podemos decir que somos cristianos si nosotros no caminamos en fe. No podemos decir que nosotros estamos corriendo la carrera del cristiano si nosotros no corremos o no vemos a la meta. Y en este caso la meta es Cristo. Y esa es la donde nosotros debemos de tener nuestra mirada. Debemos nosotros creer en lo que incluso no vemos. Y esa es la fe. Recordemos cuando Jesús resucitó y tuvo esas visitas el día de la resurrección, que según la palabra fueron 5 oportunidades en las cuales Jesús visitó y ha resucitado a varias personas. Y la última de ellas fue a sus discípulos. Dice que los discípulos estaban juntos, exceptuando Tomás. Y Jesús se presentó ante ellos y les habló. Pero ¿qué sucede? Luego, 8 días después, Jesús vuelve a aparecerse a sus discípulos y en esa ocasión sí estaba Tomás. Y recordemos que Tomás, cuando a él le contaron sus demás hermanos, los discípulos de Jesús, que él los había visitado, Tomás no creyó. Tomás dijo, hasta que yo no meta mi dedo en las llagas de sus manos y toque su costado, hasta entonces yo voy a creer. Y resulta de que 8 días después de esa última aparición en el día de la resurrección, vuelve nuevamente Jesús y aparece nuevamente a los discípulos. Y ahí ya estaba Tomás. Y Jesús aparece y le llama a Tomás y le dice que toque sus manos. Le dice que ponga su mano en su costado. Pero de ahí viene el mensaje al cual todos nosotros somos bendecidos. Porque en Juan 20:29 Dios nos da esa esperanza. Y dice Jesús a Tomás, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahí es donde nosotros entramos. Ahí es donde nosotros somos bendecidos. Y es la esperanza que tenemos en que no hemos visto y aún así creemos. Ahora, el problema es que en nuestro caminar cristiano muchas veces nosotros no hemos aprendido a quién ver. No hemos aprendido en dónde poner nuestra mirada. Y decimos tener fe, pero no ponemos nuestra mirada en el que debe ser. Y ese es el invisible. Vamos a iniciar y el tema que les decía, que es mis ojos o mi mirada viendo al invisible. Hoy vamos a aprender cómo debemos ver al invisible.
También vamos a ver cómo es por qué es que nosotros dejamos de verlo y las consecuencias que hay cuando dejamos de ver al invisible. Quiero que leamos en Hebreos 11, del 24 al 27. Ese es el versículo base que vamos a tener el día de hoy. Hebreos 11, del 24 al 27. Amén. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Amén. Vamos a ver varias cosas en estos versículos. Primero, la palabra habla que Moisés ya grande, ¿sí? Estamos hablando cuando Moisés tenía 80 años. No fue la primera salida de Moisés de Egipto, fue la segunda. Recordemos que la primera salida de Moisés fue huyendo porque había asesinado a un soldado egipcio, porque estaba maltratando a uno de los hebreos. Entonces, no es esta la vez en que Moisés salió con fe. Esta vez, la primera, salió huyendo, salió con temor porque el faraón lo estaba buscando. Entonces, 40 años después, cuando estuvo él los otros 40 años en Madián, él regresa después que Dios le da la instrucción. Entonces es Moisés saliendo de Egipto por segunda vez a los 80 años. Segundo, Moisés dice que no se aferró a la posición que tenía. Él era el hijo de la hija del faraón, entonces era un príncipe de Egipto. Él tenía todo el conocimiento de Egipto, él tenía el derecho de los bienes y riquezas que había en Egipto. Pero él decidió no tomar esa posición, sino tomar la posición a la cual Dios le había llamado, que era el libertador. Él iba a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Entonces, ese es el segundo. El tercero, como les decía anteriormente, fue en la segunda salida de Egipto, cuando Dios obró con poder a través de Moisés, cuando Dios cumplió lo que había dicho a través de Moisés, incluso cuando Dios hizo todas las obras maravillosas con todas las pestes que llegaron a Egipto. Ahora, ¿por qué Moisés se aferró o se sostuvo como viendo al invisible? ¿Por qué? Porque él ya le conocía, porque él ya lo había visto, él ya había tenido la oportunidad de escuchar su voz, él ya había sido llamado. Pero primero es que él conocía quién era Jehová. Él conocía quién era Dios. Él conocía del poder de Dios. Recordemos que en Madián, mientras él estaba pastoreando a las ovejas, él ve una zarza y la zarza prende fuego. ¿Sí? Alguien acá ya habían hablado sobre esto y hacían la comparación como un chiribisco, ¿sí? Esa zarza era un árbol seco que estaba aún sembrado y por las situaciones de clima, pues estaba ya seco. Entonces era como un chiribisco. Ustedes conocen, son unas ramas secas. Y eso estaba prendiendo fuego. Y era un fuego que no se acababa. Era un fuego inagotable. Y Dios le habló a través de esta zarza a Moisés. Entonces, de ahí es donde ya Moisés, podemos decir, que él conocía al invisible. Él conocía al Dios Todopoderoso. Él creyó en lo que Dios le dijo y él fue y obró. Ahora, la fe de Moisés fue una fe grande. Amén. Eso no quiere decir que nosotros no podamos tener esa fe. Dios ya nos ha dado una porción de fe a cada uno de nosotros. Pero ¿qué sucede, hermanos? Que a pesar de que tenemos esa porción de fe, seguimos sin ver al invisible y ponemos nuestra mirada en otras cosas. Ponemos nuestra mirada en las situaciones, en las necesidades, en los problemas, en las enfermedades.
cómo está el país, que la gasolina subió, que el pan está más caro, que ahora te dan solo 2 tortillas por 1 quetzal. Te dan 3, pero parecen garnachas. ¿Qué sucede? Moisés, él obedeció sin reproches. Claro, él dijo, Señor, pero yo soy torpe para hablar. Ya nos enseñaron acá en el púlpito que realmente Moisés no es que fuera tartamudo. El problema es que pasó 40 años en Madián y se olvidó del hablar o del idioma, el lenguaje de Egipto. Entonces le iba a ser problemático el comunicarse con el faraón nuevamente. Pero no es que él tuviera un problema en el habla, era problema de que no había practicado el idioma durante 40 años y había estado pastoreando. Pero Moisés obedeció sin reproches, aunque las circunstancias realmente eran difíciles. Imaginemos, Moisés salió huyendo de Egipto, ¿sí? Probablemente habían carteles de se busca, así como las películas del oeste, ¿verdad? Se busca. Moisés era buscado, él había asesinado a un funcionario, por decirlo así, a una persona que trabajaba para el gobierno de Egipto. Pero aún así, en medio de las circunstancias difíciles, él decidió creer a Dios. Él decidió creer que el llamado al cual Dios le estaba haciendo. Él decidió obedecer la voz de Dios. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado? Y no necesitamos escucharlo audiblemente. Está en su palabra. Él nos llama. Recuerdan que la palabra de Dios nos dice que si hemos recibido de gracia, que demos de gracia. Dios nos llama a dar de la gracia que Dios nos ha dado. Dios nos llama a servir. Dios nos llama a compartir su palabra. Dios nos llama, incluso cuando Jesús se va a los cielos, Él da la gran comisión y también le dice a todos sus discípulos de que cosas más grandes que Él haremos. Tenemos un llamado. Tenemos la gran comisión. El llevar el evangelio. Pero ¿qué hacemos, hermanos? Ponemos primero las dificultades, reprochamos, no obedecemos. Y cosas tan sencillas, hermanos, como el obedecer a nuestras autoridades. Cosas tan sencillas como nosotros hacer aquello a lo que Dios nos está llamando que hagamos. Cosas sencillas y no las hacemos y reprochamos. No, que no voy a servir todavía porque creo que todavía me falta un buen tiempo para aprender y así servir. No, hermanos, nos está llamando a que sirvamos. Nos está llamando a que hagamos. Y el servicio no solamente lo estoy hablando de acá en su templo, en sus hogares, en su nación. Somos llamados para hacer luz en medio de las tinieblas y no obedecemos. No obedecemos, ¿por qué? Porque preferimos ver lo natural, preferimos ver las cosas que están sucediendo y no vemos al invisible. Y si vemos lo que dice acá en Hebreos, al final del versículo 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. No solamente es ver, es tomarnos, sostenernos de Dios. Ahora, pongamos esta analogía. Va un padre, ¿sí? Y lleva a su niño y lo lleva de la mano. ¿Quién creen ustedes que es el que va tomando? ¿Va el niño tomado de la mano del papá o es el papá el que va tomando al niño? Es el papá, porque sigamos al borde de la calle y van a pasar la calle. Si es el niño el que con sus fuerzas va tomando al padre, les aseguro que se suelta. Pero el que lo ayuda a pasar es el padre. ¿Por qué? Porque él es el que lo sostiene. Él es el que lo guarda. Él es el que lo lleva. Pero muchas veces nosotros somos los que queremos ir tomados. No, Señor, permíteme. Yo soy el que me agarro porque yo tengo fuerza, porque yo puedo. Pruébenlo con sus niños, los que tienen niños chiquitos. Si le dicen que le tome la mano y ustedes mismos lo quieren levantar sin ustedes tomarlo, se va a soltar. Pero si ustedes lo toman fuerte, aún así él sea débil,
se va a sostener. Y eso fue lo que sucedió con Moisés. Él se sostuvo con el invisible, como viendo al invisible. Entonces, el Señor nos llama, hermanos, nos llama a que nos tomemos de Él, pero ese tomarnos de Él es permitirle a Dios que Él nos tome, nos agarre, nos sostenga, y entre eso que nos sostiene, nos provee, nos bendice. Y muchas veces nosotros decimos, ¿por qué no recibimos? ¿Por qué no tenemos lo que Dios nos ha dicho que vamos a tener? Porque queremos hacerlo siempre todo con nuestras fuerzas. Y no dejamos que Él tome nuestra mano y nos sostenga. En Colosenses 3:2, quiero que leamos Colosenses 3:2. Y aquí vamos a ver cuál es el problema que tenemos nosotros en cuanto a nuestra mirada a Dios. Nos dice la palabra en Colosenses 3:2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hermanos, el problema que tenemos es de que seguimos poniendo nuestra mirada, el objetivo está en las cosas de acá de la tierra, las cosas que son temporales, que se van a acabar. Pero ¿qué es lo que nos dice el Señor a través de Pablo aquí a la carta a los Colosenses? Que pongamos la mira en las cosas de arriba. Ese es el mensaje para nosotros. Pongamos la mira en las cosas de arriba. ¿Qué hizo Moisés? Él puso la mira en las cosas de arriba. Él no puso la mira en las cosas que están en la tierra, porque entonces él se hubiera entonces reprochado y hubiera dicho, no, Señor, perdón, yo salí huyendo de Egipto, ¿cómo me mandas ahí? Disculpa, envía a alguien más. Y muchas veces eso hacemos nosotros, tal vez no con nuestros labios, pero sí con nuestro corazón. El Señor nos envía y lo que hacemos nosotros es dar un paso atrás. Dar un paso atrás y no hacemos lo que Dios nos ha enviado a hacer. Y principalmente es vivir la vida en santidad a la cual Dios nos llama. La palabra nos repite y nos indica varias veces que debemos de verlo a Él. Debemos de ver hacia el frente, ver allá donde está Cristo y no ver las demás cosas. Porque cuando vemos las demás cosas, vamos a fallar, vamos a tropezar. Porque esta carrera no es como la carrera normal que podemos ver de los maratonistas que tienen que ir viendo también su camino. Muchas veces nosotros debemos de confiar y ver al frente y lo que está alrededor muy probablemente en algunas ocasiones Dios las va a mover y en otras también tenemos que estar pendientes para poder evitar los obstáculos. Cuando alguno de nuestros sentidos, ya sean nuestros ojos, nuestros oídos, ¿sí? Porque no solo tenemos 5 sentidos, ya la ciencia ya lo determinó, tenemos muchos más sentidos, pero hablemos de la vista y los oídos y el olfato, ¿sí? Cuando esos sentidos captan cierta información, inmediatamente esta información viaja a nuestro cerebro, ¿sí? Entonces, vamos a poner como ejemplo esto, el cerebro lo procesa y si esto que está recibiendo es atractivo, entonces lo deseamos y lo queremos tener. Veamos un ejemplo. Si ustedes de repente miran un platillo de comida a la que más les guste y lo ven y probablemente decían que no tenían hambre, pero sintieron el olor y luego lo desean y lo quieren. A mí me pasa cuando a veces vamos al mercado y pasamos por donde están los chicharrones, no, esos no, la carne no. El cilantro fresco, el que está rico para hacer caldo, ese olor a cilantro, hermanos, a mí me alborota el hambre. O sea, ¿qué sucedió ahí? Hubo una sensación, sí, hubo una información que captó mi sentido del olfato y luego me dio hambre. Lo mismo sucede con la vista.
¿sí? Su filete bien preparado ahí, término medio, con papita horneada. Y a algunos tal vez solo de oír, empiezan a imaginarlo, se les hace agua a la boca y lo quieren, lo desean. Eso es lo que sucede, eso se le llama causa y consecuencia. Lo que vimos, o lo que escuchamos, o lo que sentimos, fue la causa. ¿Y qué provocó? Una consecuencia que fue el deseo. La gana de poder comer algo, ¿sí? Un plato de chicharrones con limoncito y una tortillita y picado de rábano y guacamolito. Quieren su vigorón, dice que es chicharrón con yuca. Vigorón, así le llaman en Nicaragua al plato de chicharrón con yuca. Ahora, ¿qué sucede en lo espiritual? Estamos hablando de lo natural, ¿sí? Lo físico, lo que entra por nuestros ojos, por nuestra nariz, ¿verdad? Lo sentimos con el olfato y deseamos. Pero ¿qué pasa en lo espiritual? Lo espiritual sucede exactamente lo mismo. Recordemos a Esaú y a Jacob. Esaú venía del campo de trabajar y vino Jacob y preparó, dice que un plato de lentejas con costillita, así, rico, ¿verdad? Con un su vaso de limonada con chía y su muñeco de tortillas. No, ¿qué sucedió con Esaú? Y él llegó cansado, llegó hambriento y cuando vio, se le antojó. Y ahí aprovechó Jacob, ¿verdad? Y le dijo, ¿quieres? Sí. Dame tu primogenitura. Y Esaú, como esa información que llegó a su mente y a su corazón, él deseó comer y entregó su primogenitura. Causa y efecto. Recordemos, todo lo que pueda venir a nuestros sentidos, lo podemos captar y lo podemos transformar. Y en lo espiritual, como les decía, sucede lo mismo. Cuando vemos las cosas y las deseamos, podemos cambiar incluso nuestra mirada hacia Cristo por esas cosas. Y a veces no pueden ser solamente cosas buenas las que deseamos, pueden ser cosas malas que nos hacen también cambiar nuestra mirada. Hemos pasado un tiempo desde el 2020 con ese tiempo de pandemia y nuestra mirada cambió. Nuestra mira dejó de estar en las cosas de arriba y se pasaron a las cosas de abajo en la tierra. Y empezamos a escuchar, a ver y a creer cosas que la palabra no lo dice. Claro, este virus es real. Claro, esta enfermedad sí se ha llevado a mucha gente y han fallecido. El problema está en que dejamos de confiar en Dios y confiamos más en la medicina, más en las cosas que podemos tomar y que están a nuestra mano. Que no es malo que lo hagamos, hermanos. Esto no es que yo esté predicando o dando un mensaje contrario a las normas de salud. No, obedezcamos y hagamos eso. El problema está cuando nosotros ponemos nuestra mirada en esas cosas. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en la situación económica, hermanos, sí, va a ir de mal en peor. La Biblia es clara en que las cosas no van a estar como antes, van a ser peor. Sí, el mundo, el cine va a empezar a querer adoctrinar a nuestros hijos a todo esto de la diversidad de género. Pero el problema no está en que el mundo lo haga, el problema está en que nosotros ponemos nuestra mirada en eso. Y entonces nos atribulamos. Entonces empieza a haber aflicción. Porque dejamos de ver al invisible. Dejamos de estar sostenidos como viendo al invisible. Dejamos de ver a Dios y pusimos nuestra mirada en las cosas de acá, de la tierra. Claro, nos vamos a enfermar, pues Dios no lo quiera, pero puede suceder. ¿Sí? Va a bajar, la economía va a empeorar, muy probablemente. Pero ¿en quién debemos de confiar? ¿Quién es el que nos da el sustento? ¿Quién es el que nos sostiene? El Señor. Pero podemos decirlo, pero ¿estará en nuestro corazón realmente? ¿Realmente lo creemos? ¿Realmente nosotros estamos haciendo lo que Dios quiere?
Por tal razón, nosotros debemos de poner mucha atención en dónde fijamos nuestra vista. ¿Por qué? Porque sutilmente podemos bajar nuestra mirada y ver a donde no es. Los ojos no solo ven, también desean. 1 Juan 2:16. Se los leo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Sí? El deseo, dice, de los ojos. Lo que miro, eso quiero. Y empiezo entonces incluso a tener envidia y codicia, porque entonces veo que los demás tienen y yo no tengo, pero yo quiero, y empiezo a envidiar. Entonces ya quité mi mirada de donde era y la puse en aquello que no me trae a mí bienestar. Al contrario, me trae tristeza y enojo. Segundo, es decir, primero miramos y luego ponemos nuestro corazón ahí. Vemos lo que otros tienen, lo deseamos y baja nuestro corazón. Y en nuestro corazón deseamos y maquinamos cualquier cosa que se convierte en pecado. Por eso el Señor pone tanto énfasis en a quién debemos de ver. Porque conoce, sabe que nosotros fácilmente vamos a desviar nuestra mirada. Pero si nosotros mantenemos nuestra mirada en Él, va a ser difícil entonces que veamos aquellas cosas que nos rodean y que son distractores. 2 Corintios 4:18 dice la palabra: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así que, hermanos, podemos desear tener un carrito, una casita, buena ropa, sí, pero eso se acaba. Miren qué sucede con el dinero que resguarda a la gente no en bancos. Se les pudre. El dinero se pudre al final de cuentas. Si lo tienen ahí almacenado, se pudre. Tienen que darle mantenimiento para que el dinero no sea... ¿Qué trabajo en eso, verdad? Eso es cuando ponemos nuestra mirada en las cosas de acá de la tierra. Pongamos nuestra mirada en el cielo, en las cosas que son eternas. No en las que están acá que se pudren, que el orín las corroe, que el gusano se las come. No, pongamos nuestra mirada en lo que está arriba. Y a la vez Dios, ya que nos dice que pongamos nuestra mirada en donde, que es en Él, también nos dice en lo que no debemos de mirar. Recordemos lo que dice en Mateo 5:29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que pierdas uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Por qué nos dice esto Jesús? Probablemente cuando nuestros ojos, ¿verdad?, están viendo lo que no es. Es mejor que no tengamos ojo y entremos al cielo, seamos salvos, a que completamente vayamos al infierno. Dios desea con su corazón, desde el comienzo, que nosotros lo viéramos a Él, que lo mirásemos a Él. Por ejemplo, bueno, no es ejemplo, sino que es la realidad. Por eso fue que Dios en el Edén puso un árbol, el árbol de la vida, al cual debían de ver. Y ese era Cristo, el árbol de la vida. Era Cristo mismo, pero ¿qué pasó? Fue al revés. En lugar de ver el árbol de la vida, vieron el árbol de bien y del mal. ¿Para qué estaba puesto ese árbol ahí, el árbol de la vida? Para que lo vieran y lo desearan. Mas el hombre, mas la mujer, Adán y Eva, vieron el otro árbol y a ese fue el que desearon. Y ya sabemos cuáles fueron las consecuencias, ya que vieron que ese fruto era bueno y creyeron que no iban a haber consecuencias, pero sí hubieron consecuencias y todos nosotros estamos llevando esas consecuencias, que son las consecuencias del pecado. Ahora, como les decía, las consecuencias pueden ser positivas o negativas dependiendo de lo que veamos. En el Salmo 34:5
Nos dice el Señor que a los que miran a Jehová serán alumbrados y sus rostros no serán avergonzados. Recordemos que el poder y la gloria de Dios en el monte Sinaí se presentó y Moisés subió, y dice que cuando él bajó su rostro resplandecía, y eso que Moisés no lo vio cara a cara, no vio el rostro de Dios, y aún así resplandecía. Salmo 34:5 es real, la palabra es real y verdadera. Los que miran a Jehová serán alumbrados y sus rostros no serán avergonzados. No queremos pasar vergüenzas, hermanos. Veamos al Señor, veamos al Padre, pongamos nuestra mirada en Él. En Santiago 1:25 también nos dice la palabra que el que mira en la perfecta ley es bienaventurado. Veamos a la perfecta ley que es Cristo. Veamos al Señor y seremos bienaventurados. Pero también en Isaías 5:11 y 12, entre los ayes que narra Isaías, está este que dice: ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino. Y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Tal vez nosotros no estamos emborrachándonos, ¿sí? Tal vez no andamos de fiesta en fiesta, pero sí estamos en otras cosas que no son las que agradan a Dios. O simplemente en el ir y venir de todos los días, nuestro trabajo, nuestra familia, las cosas que tenemos que hacer. Y no nos detenemos a mirar la obra de Jehová. No nos detenemos a considerar la obra de sus manos. ¿Cuántos hoy admiramos el cielo hermoso que Dios pintó para nosotros? Es un breve, pequeño ejemplo de poder ver y considerar las obras de Dios. ¿O cuántos vieron cuando se despertaron los que son casados a quien tenían a la par y pudieron ver la obra de las manos del Señor en su pareja o en sus hijos? ¿Cuántos? ¿O cuántos solamente tomaron como algo normal y ya que debe de ser así, que tenían alimentos en su mesa y ni siquiera agradecieron al Señor por la bendición de poder alimentarse? Dejamos pasar, damos por hecho todas las cosas. Damos por hecho de que el día martes, para los que trabajan aquí en la capital, van a poder ir a trabajar. Dan por hecho que el día de mañana se van a levantar y van a estar despiertos. Dan por hecho de que hoy vamos a ir a almorzar cada quien a sus casas. Damos por hecho todo. Pero el Señor puede tener planes diferentes para nosotros el día de hoy y el día de mañana, dentro de 5 minutos. Pero damos por hecho todo. Y no vemos ni miramos la obra del Señor. Así que tengamos cuidado por esos ayes de aquellos que no ven la obra del Señor. Y también en Zacarías 9:1 nos dice que a Jehová deben mirar los ojos de los hombres y que el que fija su vista en otras cosas puede incluso estar en adulterio. Y el adulterio no estamos hablando de ver a un hombre o a una mujer con deseo. Estamos hablando con el simple hecho de dejar a Dios por un lado y preferir otras cosas, estamos adulterando en contra de Dios. Así de grave es desviar nuestra mirada de Dios. Al Señor al cual servimos es fuerte y celoso y nos ama y anhela celosamente. Dios anhela que lo veamos a Él, que fijemos nuestra mirada en Él, que dejemos de estar viendo lo que sucede abajo. Claro, debemos de ocuparnos de las cosas de este mundo, sí, pero esa no debe ser nuestra prioridad. Nuestra prioridad es el Señor, hermanos. Nuestra prioridad es verlo, amarlo, servirle, entregarle toda nuestra vida, porque al final no es nuestra. Él nos la ha prestado
y es para servirle y amarle y alabarle. Una vez comenzamos esta carrera de la vida cristiana, debemos fijar nuestra mirada en Cristo, sin desviarla. ¿Sí? Pues el que toma el arado, dice la palabra, y mira hacia atrás, no es apto para el reino. ¿Alguna vez ustedes han visto los que aran la tierra? Aunque sea en televisión. ¿Sí? Y ven que va hacia el frente, arando. Va levantando la tierra con su arado. Algunos es a mano, otros son jalados por bestias. Pero ¿qué sucede si el hombre que va con el arado de repente voltea a ver? Al rato como que es zigzag ahí el sembradío, ¿verdad? Se tuerce, se sale del camino. Eso es lo que sucede. Entonces, el que toma el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino. Nosotros, hermanos, no debemos estar viendo otros lados. Nuestra mirada debe estar al frente. ¿Saben ustedes por qué a los asnos o a los caballos, cuando los tienen para jalar carretas, les ponen esas cosas para taparle los ojos? Para que su mirada siempre esté al frente. Porque si no se los ponen, de seguro se van para otro lado. Recordemos también la mujer de Lot que miró hacia atrás. Ella fue rescatada junto a Lot y sus dos hijas. Pero ¿qué sucedió en el camino de que eran rescatados y caían esas bolas de fuego sobre Sodoma y Gomorra? La mujer de Lot, ¿qué hizo? Volteó su mirada, vio hacia atrás. ¿Y qué sucedió? Se convirtió en una montaña de sal, ¿sí? Ella fue entonces descalificada de la carrera. De la misma manera que un labrador que mira hacia atrás con su arado es descalificado de la carrera. ¿Cuántos de nosotros probablemente no hemos sido en algún momento descalificados de la carrera? Y por la gracia y misericordia del Señor nos vuelve a poner en el carril correspondiente. Pero nos descarriamos, ¿por qué? Porque vemos a otro lado. Imaginemos que vamos en una maratón, ¿sí? Y vamos todos corriendo. Pero en lugar de ver nuestro camino, en lugar de ver hacia el frente, empezamos a ver a los demás. Les aseguro que vamos a provocar un gran accidente, que nos caemos y todos van para el suelo también. La carrera del cristiano debe ser de esa manera, con nuestra mirada puesta en Jesucristo, únicamente. Únicamente. ¿Qué nos sirve estar viendo a los demás? ¿Qué nos sirve ver, ay, este le dio el Señor y a este también y a mí no? No, veamos al frente. Veamos al frente. Seamos como Moisés, que dejó Egipto y despreció todas sus riquezas porque tenía la mirada fija en el galardón. Nosotros tenemos un galardón si seguimos adelante. Esa salvación preciosa que el Señor tiene para nosotros y todos aquellos galardones que el Señor nos vaya a dar ya en su presencia cuando nosotros estemos con Él. Pero también dice que por la fe dejó Egipto, porque se sostuvo como viendo lo invisible. Nuestra mirada debe centrarse en Cristo, hermanos, mirando a Él y siendo transformados por medio de Él. Y así cumpliremos entonces el gozo del corazón de Dios. Porque, hermanos, el corazón de Dios, lo que Él anhela es que estemos bien. Él tiene planes de bien y no de mal. Él tiene planes para bendición de nuestra vida. Pero eso no lo vamos a recibir solo así por así. Debemos nosotros hacer lo que su palabra nos dice. Primeramente, verlo a Él y seguir en su palabra. Luego seguir haciendo su voluntad y vivir en santidad. Así como Jesús, que es el autor y consumador de la fe, por el gozo puesto delante de Él, su amada iglesia, sufrió el menosprecio y el oprobio, la vergüenza, ¿sí? Nosotros teniendo este gozo por delante, que es nuestro galardón, sigamos firmes y adelante. Amén. ¿En quién debe estar puesta tu mirada? Ya sabemos que es en Cristo, ¿sí? Amén. Gloria al Señor. Hebreos 12:2a, vamos a ver solo la primera parte.
puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pasamos tanto tiempo, hermanos, mirando las dificultades, pasamos tanto tiempo mirando nuestras necesidades, o a veces son necesidades inventadas por nosotros, no necesidades reales, porque yo no tengo necesidad de un Alfa Romeo en este momento, pero si lo deseo, entonces lo puedo crear en una necesidad, ¿sí? No tengo necesidad de un reloj Rolex. No tengo necesidad con el que tengo, que me da la hora suficiente. Pero a veces nosotros inventamos las necesidades. Y también ponemos nuestra mirada en las enfermedades. Y como también se nos enseñó ya, pues hermanos, no digamos que es mi enfermedad, no es su enfermedad, es una enfermedad que está afectando su cuerpo. No haga suya la enfermedad, por eso es que no la deja. Por eso es que entonces su mirada se pone ahí, porque de una vez, ay, es que mi gripe va. Ya sabes, es que mi tosecita que me da todas las mañanas. Hasta con cariño tratan a la enfermedad. ¿Ya se apropiaron de la enfermedad? ¿Por qué no mejor se apropian de las promesas que están en la palabra para nosotros? De esas sí apropiense. Pero no las ven, no las entienden, porque como su mirada está puesta en otro lado y no en el Señor, no las van a comprender. En muchas ocasiones olvidamos dónde debemos enfocar nuestra mirada. En el trajín diario, el día a día, empezamos nosotros a hacer todas las cosas que tenemos que hacer y en eso se nos olvida en quién debe estar puesta nuestra mirada. Y terminamos haciendo todas estas cosas que no nos pertenecen y solo nos afligen y cargan. ¿Por qué? Porque estamos de otro lado. Por esa razón es que hacemos de nuestro Dios un ser pequeño, porque así de pequeña es nuestra fe. Eso me recuerda cuando vienen y le preguntan a alguien, a Chespirito creo que es, y dicen al chavo, mira, ¿y de qué tamaño es el mar? Así. ¿Por qué? Porque solo en la televisión lo había visto, ¿verdad? Y así nosotros tenemos también a Dios. ¿Y cómo es Dios? Así. ¿Por qué? Porque así es mi fe. Pero Dios sabemos que no lo podemos medir, no hay nada que lo contenga. Amén. El problema entonces es de que tan pequeña es nuestra fe, que así ponemos a Dios pequeño. Y ahí es donde nosotros damos lugar a nuestras angustias. Ahí damos lugar a las dificultades o necesidades que superan a Dios. Y realmente a Dios no lo supera nada. Pero nosotros de esa manera hacemos que todo lo que tenemos, aquello que nos carga, las necesidades, el trabajo. Necesito trabajo. Necesito ser sano. Necesito que mi esposa se porte bien porque me trata mal. Amén, dicen algunos. Y no es testimonio, hermanos. No me estoy quejando ni me estoy ministrando. Pero ponemos a eso como más grande y lo elevamos más que a Dios. Definitivamente en nuestra mente y en nuestro corazón, porque Dios es inmenso, inmensurable. Pero eso es lo que sucede en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces hacemos que superen al Dios grande y poderoso que nos ha salvado. Aquel que nos llamó para hacernos sus discípulos. Aquel que confió en nosotros por su amor y misericordia y no por nuestras virtudes, ya que carecíamos de alguna virtud digna en Él. No somos dignos de nada, hermanos. Pero por su misericordia, por su amor y su gracia, es de que entonces Él nos ha tomado. Y si nosotros nos dejamos y permitimos y deseamos, seremos sostenidos como viendo al invisible. Recordemos lo que nos dice Jeremías 20, 11 al 13. Jeremías 20, 11 al 13. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová,
de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón. Vea yo tu venganza de ellos, porque a ti te he encomendado mi causa. Cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Amén. Porque Jehová está conmigo como poderoso gigante. ¿Pero qué hacemos? Ponemos como poderosos gigantes todos los obstáculos y situaciones que están a nuestro alrededor. Y olvidamos al que nos ha llamado con misericordia. A veces clamamos por un trabajo, clamamos por sanidad, clamamos por libertad, clamamos porque nuestro hogar sea restaurado, pero cuando Dios nos lo da, nos olvidamos de Él. ¿Por qué? Porque nuestra mirada no estaba puesta en Dios, estaba puesta en las situaciones. Y Dios en su misericordia dio, pero nosotros decidimos flagrantemente, decidimos con todo nuestro corazón seguir otras cosas y no seguir al Señor. Pero fue por su gracia, su grande gracia, su hermosa, su preciosa gracia, que fuimos hechos salvos e hijos del Dios Altísimo. Y es en Él, en su Hijo amado, en Jesucristo, donde deben estar puesta nuestra mirada y no en las dificultades. Pareciera que estamos dándole vueltas al mismo asunto, pero al final creo que el problema que tenemos todos es que ponemos nuestra atención en el lugar inadecuado. Ponemos nuestra atención y nuestro esfuerzo y nuestro trabajo en lo que no vale la pena. Nos desgastamos, nos cansamos, nos atribulamos, nos afligimos. Así como le dijo Jesús a Marta, ¿verdad? Cansada y afligida, afanada estás. ¿Por qué? Porque estamos viendo otras cosas en lugar de ver lo principal, lo importante. Cargados y afanados. Puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús es una atención no dividida, hermanos. O sea, cuando nosotros estamos viendo algo, ponemos nuestra mirada en un objetivo, a ese vamos. No estamos con una mirada dividida, ¿verdad? Con un ojo miro esto y con el otro. No, nuestra mirada debe estar en un solo punto. No una mirada dividida. Entonces es alejar la mirada de todas las distracciones con el propósito únicamente de contemplar el objetivo que queremos. Aquel hombre, el arquero, se prepara, ¿sí? Y está el blanco y él está viendo justamente a donde quiere poner la flecha. Pero si empieza a ver otros lados, les aseguro que ese hombre no va, aunque sea el campeón olímpico, no va a poner la flecha en el centro porque su mirada se desvía. Y cuando nuestra mirada se desvía, todos nuestros objetivos y todo lo que nosotros hemos querido emprender ya no van a ir al lugar que Dios quiere para nosotros, sino que van a ir a otros lugares. Debemos de considerar entonces cuál es nuestro objeto, a dónde tiene que estar puesta nuestra atención. Es decir, ya lo sabemos, a Cristo. Cuando vemos la carta a los Hebreos, podemos ver que la mayor parte de lo que está escrito fue para los judíos que habían sido convertidos por el Evangelio. Es decir, aquellos que habían reconocido a Cristo, ¿sí? Habían reconocido a Cristo y habían sido bautizados. Lo habían reconocido como su Salvador personal. Pero constantemente estaban en peligro de volver al judaísmo. Por eso es que la carta de los Hebreos les hace ver de que pongan su mirada en Jesús. Porque podían ser ellos cautivados nuevamente por la religión, por todos los ritos judíos que se practicaban. Por eso debían de ver a Jesús y dejar todo aquello por un lado. Por esa razón lo escribió y es para nosotros también, para que entonces esto lo apliquemos y pongamos nuestra mirada donde debe de ser. Muchas veces tropezamos, muchas veces nosotros caemos porque no hemos estado viendo al invisible. Tener la mirada en Jesús o fija en Jesús es
Que nuestro corazón y nuestra mente estén siempre en Cristo. ¿Cómo es esto? Practicando la palabra que Él nos ha dejado a través de las Escrituras, siendo obedientes en no dejar de llevarnos por las cosas que no provienen de Él. Y a pesar de las dificultades, que confiemos en que con nuestros ojos puestos en Jesús será más fácil nuestro camino. No quiere decir que no van a haber obstáculos, no quiere decir que no van a haber baches, no quiere decir que no van a haber cosas que vamos a tener que esquivar. Claro, lo van a haber, pero va a ser mucho más fácil si Cristo es nuestra mira. Y no tener una mente dividida o nuestro corazón dividido en dos pensamientos también tiene que ver con cuando dudamos de Dios. Recordemos y leamos en el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Hoy también es para nosotros. ¿Hasta cuándo vamos a estar con nuestra mente dividida, hermanos? ¿Hasta cuándo? Dios nos dice, ¿hasta cuándo va a estar dividida en dos pensamientos? Si conocemos que Jehová es poderoso, si sabemos que Él vive, reina y nos ha salvado, sigámosle, sirvámosle, amémosle, alabémosle, honrémoslo, vivamos en santidad. Pero si creemos que el mundo es lo mejor, entonces mejor sigamos al mundo. Pero no andemos en dos mentes. No tengamos nuestra mente dividida. Así como cuando Moisés dio las bendiciones y las maldiciones y estuvo en el monte Ebal y en el Gerizim y dio las bendiciones. Digo, el que obedezca, el que escucha mi voz y obedezca, decía Dios, entonces serán bendecidos. Y dio todas las bendiciones. Mientras que los otros, y si no quieren escucharme y no quieren hacer mi palabra, no quieren hacer mi voluntad, entonces todas estas maldiciones lo seguirán. De esa misma manera está hoy Dios diciéndonos, ok, decídanse. Si creen en el Señor, que es todopoderoso, que vive y reina y que los ha salvado, síganle. Síganle a Él. Mírenlo a Él. Pero si no quieren, mejor váyanse al mundo. Triste, duro. Sí, pero Dios quiere que estén aquí con Él. Dios desea en su corazón que sean bendecidos. Dios desea en su corazón de que todas las aflicciones que puedan tener sean libradas por Él y su mano poderosa. No que sigan haciendo las cosas por sus propias fuerzas. Porque entonces estaremos en lo que queremos. En el mundo y sus deleites. No con el Señor. Muchas veces nosotros decimos, hay una enfermedad que nos aqueja, ¿sí? Es un ejemplo. Y podemos decir, sí Señor, te pedimos que me sanes. Pero de repente vamos con el doctor y creemos más en lo que el doctor nos dice que lo que el Señor en su palabra nos habla. Y es que nuestra mente está dividida. Y no estoy diciendo con esto que no vayamos al médico. No estoy diciendo con esto que si nos dejan medicinas no las tomemos. Claro, seamos obedientes. Pero lo que nos va a salvar y nuestra confianza en la cual debe estar puesta es en Dios. No en la medicina ni en el doctor. Pero si es el doctor Merengue. O el doctor Cándido Pérez, ¿verdad? Entonces estamos peor, ¿verdad? No. O el doctor Chapatín. Tenemos un médico de médicos. Jehová Rafa. Nuestro médico, nuestro sanador. Amén. Claro, vayamos al médico, hermanos. Tampoco es venir y ser negligentes. Pero primero, creamos en el Señor. Creamos en lo que la palabra nos dice. Lo que Dios nos dice en su palabra. Que por sus heridas fuimos sanados. Que por sus llagas fuimos limpiados. Vayamos al médico, pero creamos en Dios. Y no mantengamos nuestra mente dividida en que decimos creer en Dios, pero después creemos más en la medicina. O creemos más en los médicos o en la ciencia. No, creamos en Dios, que es el creador de todo. Y le da la sabiduría incluso al médico para que nos dé algo para poder sanar.
no enfocarse en Dios y es no perder las perspectivas de Cristo Jesús. Debemos reconocer que hemos sido llamados por Dios, así como dice su palabra, que los dones y el llamamiento son irrevocables. Dios no ha cambiado eso. Dios no lo ha cambiado. Porque en ocasiones entonces nosotros dudamos. Dudamos a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Si Dios ya nos dijo, Dios ya nos habló a través de un ministro qué es lo que vamos a hacer y qué debemos de hacer, ¿por qué dudar? ¿Por qué dudar en lo que Dios ya nos dijo? ¿Por qué poner pretextos? Recordemos, Moisés obedeció sin reproche y nosotros luego, al pasar el tiempo y ver que la situación no es complicada, ponemos obstáculos nosotros. Nosotros mismos ponemos piedra en nuestro camino. Porque empezamos entonces a dejar de creer cuál es el propósito de Dios en el llamamiento que nos ha hecho. Dios nos ha llamado a servirle en su reino. Dios nos ha llamado a ser parte de su reino. Y debemos de rendirnos ante el rey de ese reino. Y nosotros entonces empezamos a quitar nuestra mirada y decir, no, Señor, es que estoy cansado. Es que, Señor, es que ahorita quiero mi año sabático, dirían por ahí. No, voy a descansar un ratito, Señor, y luego apártame el lugar, yo regreso. Lo más seguro es que no regresa. Lo más seguro es de que se le olvida. O algunos pretenden después regresar y decir, bueno, ya estoy acá, Señor. Ya vi todo lo que tenía que hacer. Ahora, pues otra vez, dame lo que me habías prometido. Claro, el llamamiento es para siempre, es irrevocable, pero nosotros somos los que abandonamos el llamado. Recordemos al joven rico cuando le dijo a Jesús que quería ser su discípulo y Jesús le dice de que entonces que venda todo lo que tiene, ¿sí? Que lo dé a los pobres, entonces que lo siga. ¿Qué pasó con el joven rico? Se entristeció. ¿Por qué? Porque él sabía muy bien de que él no iba a dejar la riqueza que tenía para seguir a Jesucristo, que no tenía ni siquiera lugar en donde vivir. No tenía almohada donde reposar su cabeza. Pero más que el hecho de venderlo y dejarlo, era despojarlo de acá. Lo que Jesús estaba probando al joven era, ¿dónde estaba su tesoro? El tesoro no tenía, él tenía un aprecio, un afecto sobre la riqueza. Así que, hermanos, Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Si te ha llamado para una función, sea en tu casa, sea en tu nación, sea en tu iglesia, cúmplela. Porque Dios te la ha dado. ¿Qué hubiera sucedido si Moisés no hubiera querido? Bueno, Dios es todopoderoso y hubiera tomado a alguien más. ¿Y quién se hubiera perdido esto de la liberación de los israelitas de Egipto? ¿Dios o Moisés? Moisés. Si Dios te llama a servirle, sírvele. Si no quieres servirle, ¿quién se pierde la bendición de servirle a Dios? Tú, yo. Nosotros somos los que nos lo perdemos. Dios no. Dios es todopoderoso. Y Él vuelve a llamar a aquellos. Así que, hermanos, no andemos como el camino de Caín, ¿verdad? Que él decidió hacer lo que él creía para adorar a Dios. Y lo que dice en Mateo 15:8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. De esa manera estaba Caín, porque él llevó su ofrenda, pero no era la que Dios quería. O también no vamos a caer en el camino de Balaam, que es cuando buscamos honrar a los hombres. Sí, Señor, yo aquí te sirvo, pero lo que estoy haciendo es queriendo que me mire el pastor o la pastora, ¿verdad? Para entonces que me feliciten, que me digan, qué buen trabajo. Cuando buscamos la honra de los hombres, estamos perdidos. O cuando caemos en el camino de Coré, que es los que se rebelan contra Dios. Quieren tener el privilegio, pero lo que hacen es rebelarse.
Y cada uno de ellos ya sabemos cuál fue su final. Pero aún así, en medio de estos caminos que nosotros podemos caer, Dios es misericordioso y aún está ahí para que nosotros, cuando levantamos nuestra voz y decimos, Señor, perdón, no, yo quiero estar en tus caminos. Y el Señor con su misericordia nos agarra, nos abraza nuevamente, así como al hijo pródigo cuando vio que estaba comiendo las algarrobas de los cerdos y había dejado todo y había gastado su heredad. Y en ese momento se da cuenta que, ¿qué estoy haciendo aquí? Comiendo de lo que comen los cerdos cuando en la casa de mi padre hay banquetes. ¿Qué estoy haciendo aquí comiendo cualquier cosa que no me va a nutrir, sabiendo que en la casa de mi padre hay alimento que es eterno, palabra de vida? Levantémonos, hermanos. Levantémonos y busquemos nuevamente a Dios. Enfoquémonos en lo que Dios nos ha llamado. Él nos ama. No dejemos nuestra bendición por un lado. No dejemos que las distracciones nos aparten. Miramos a otros lados, ¿sí? Muchas veces nosotros estamos enfocados en ver a otros lados. Tenemos como un abanico de opciones para lo que queremos ver. En el mundo podemos ver cualquier cosa, podemos fijar nuestra mirada en cualquier cosa, pero principalmente vamos a ver 4 cosas en las cuales nosotros enfocamos nuestra mirada. 1, en el hombre. Enfocamos nuestra mirada, dice, es cuando confiamos en el hombre y ponemos nuestra mirada en el ser humano. Y estamos expuestos a ser decepcionados y a retroceder. ¿Cuántos no han puesto su mirada en hombres, en ministros que después lamentablemente fallan y pecan? Y estos hombres que pusieron su mirada en este líder terminan retrocediendo, terminan frustrados porque no estaban viendo a Dios, estaban viendo al hombre. Esto no nos exime o no exime a los líderes a buscar a Dios y ser buen ejemplo. Pero nosotros, si ponemos nuestra mirada en el hombre, tenemos un problema. Porque el hombre nos va a fallar. Porque el hombre nos va a defraudar. Porque el hombre nos va a traicionar. Porque así es su corazón, traicionero. En Jeremías 17:5 nos dice la palabra y nos enseña: maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Pero más adelante, en Jeremías 17:7, Dios nos da algo aparte y nos dice: vamos a ver, permítame que se me perdió aquí la cita, vamos a buscarla acá. Jeremías 17:7. Aquí estamos. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Anteriormente nos dijo, maldito el hombre que confía en el hombre, pero nos da la solución. En quien debemos de confiar es en Dios y seremos bendecidos. Hermanos, una de las razones por las cuales nos desviamos entonces es porque nuestra mirada está enfocada en el hombre. Dejemos de ver al hombre y veamos a Dios. Dejemos de ver al hombre y sus guianzas humanas y veamos a Dios, que muchas veces va a ser a través de los hombres, sí, pero al que debemos de ver es al que está detrás del hombre, a ese Dios todopoderoso. También nos dice que cuando nuestra mirada no está en Dios es porque también puede estar en el mundo. Si nuestra mirada está puesta en el mundo, en los afanes del mundo y en todo lo que nos ofrece el mundo, no podemos agradar a Dios. ¿Por qué? Porque su palabra es clara en Santiago 4:4. El que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Así que, hermanos, no podemos estar jugando a que ahorita estoy aquí en la iglesia, ahorita estoy aquí en el mundo, ahorita me voy a servir allá, pero después me voy a hacer cualquier otra cosa. No, no podemos. O estamos con el Señor o estamos en el mundo. Decidámonos. Porque si queremos estar con Dios siendo amigos del mundo, somos enemigos de Dios. O sea que por gusto es que queramos estar ahí en la iglesia, sirviéndole, si estamos nosotros haciendo lo que hace en el mundo.
viviendo en los afanes del mundo, viviendo en todo lo que nos ofrece, en todos los deleites, ¿sí? Pero también nos dice el Señor en Juan 15, 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Qué preferimos? ¿Ser enemigos de Dios o aborrecidos por el mundo? Yo, por lo menos, prefiero ser aborrecido por el mundo, que el mundo acabará, mas Dios es eterno. Amén. Yo no sé, ustedes, espero que también, ¿verdad? Espero que también, los que nos están viendo a través de Zoom, los que estamos acá y los que nos verán después en YouTube, espero que también decidamos buscar a Dios y ser amigos de Dios, aborrecidos por el mundo, que ser enemigos de Dios. Porque los que son enemigos de Dios ya sabemos cuál es su final en el lago de fuego. Otro de los problemas y más grandes, creo yo, y que no se ven claramente, pero sí sucede, es que ponemos nuestra mirada en nosotros mismos. Miren ustedes, este tiempo en el cual el humanismo nos ha envuelto a la sociedad hablándolo, vemos incluso dentro de las iglesias que se predica que ámate a ti mismo. Pero claro, la palabra lo habla, que nos amemos a nosotros. Pero cuando nuestra confianza está únicamente en nosotros, en nuestra fuerza, ahí está el problema. Porque el día que se nos acaben las fuerzas, el día que enfermemos, el día que ya no tengamos lo material con lo que podemos trabajar, ese día nos vamos a dar cuenta que no podemos hacer absolutamente nada. No somos nosotros nada. El que nos da todo es Dios. Pero el mundo así está. Y nos quiere adoctrinar, nos quiere enseñar a que confíes en ti. Tú todo lo puedes. ¿Eh? Cuando habla de que nos empoderemos. No, hombre. Charar, la verdad, el único que tiene todo el poder es el Señor, y el único que nos va a llevar a donde Él quiera es el Señor, si nosotros nos sostenemos en Él. De lo contrario, nuestro final ya lo conocemos, es la muerte y muerte eterna. Pero Dios quiere que nos tomemos de Él y dejemos de amarnos a nosotros más de lo que le podemos amar a Él. Que amemos su obra, que amemos el sacrificio en la cruz, no que nos amemos más a nosotros que a Dios. Cuando ponemos esa confianza en nosotros mismos, vamos a perder, nos vamos a frustrar. Y luego, como estamos fuera del Señor, vamos a querer ir a buscar psicólogos, psiquiatras para que nos ayuden, para que nos hagan cambiar la mente. Y nuevamente confiemos en nosotros mismos. En Juan 15, 5, en la parte B dice: separados de mí, nada podéis hacer. Entendámoslo, hermanos, separado de Dios nada podemos hacer. Aún así digamos que somos doctores sin filosofía, aún así digamos que tenemos maestrías, aún así digamos que tenemos todo o que tenemos riqueza, nada podemos hacer si estamos separados de Dios. Y en Proverbios 3, 5 al 8 nos dice la palabra: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Fíate en Jehová. No te fíes en ti. No te fíes en tu conocimiento, en tu bonito hablar, en tu fuerza, en tu salud, en tu juventud, en tus canas que te dan sabiduría. No te fíes en eso. O porque muy bonita, o porque muy guapo, que muy alto, que muy... No, eso se acaba. Todo eso se acaba. Fíate en el Señor y reconócelo en todos tus caminos. Y el último de los puntos en donde enfocamos nuestra mirada, y que no debe ser así, es en el amor que tú
puedes sentir por Dios. Suena extraño, ¿verdad? Pero muchos dicen, es que yo amo a mi Señor. Es que yo amo a mi Señor. Y ponemos nuestra confianza en el amor que tenemos al Señor. Y se nos olvida de que porque Él nos amó primero es que nosotros lo podemos amar a Él. Se nos olvida de que el amor humano falla. Que el amor humano se debilita y se rompe. Entonces debemos mirar el amor que Dios nos tiene primero. Cuando ponemos nuestra confianza en el amor que le tenemos a Dios, vamos a fallar, nos vamos a romper, nos vamos a debilitar, porque no es por el amor que yo le tengo a Dios o usted le tiene a Dios. Es por el amor que Dios le tiene a usted, por el amor que Dios ha derramado en su vida. Así que, hermanos, quiero que culminemos con este tema viendo qué cosas o qué es lo que nosotros ganamos cuando estamos viendo al invisible. Jesús se vuelve el centro de nuestra vida, hermanos, y empezamos a obedecer su palabra. Jesús se vuelve nuestra guía en todos los aspectos de nuestra vida. Como lo dice en Juan 15:5, ya el versículo completo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Cuando ponemos nuestra mirada en el Señor, empezamos a dar fruto. Cuando ponemos nuestra mirada en el Señor, encontramos quién es nuestra guía. Cuando ponemos nuestra mirada en el Señor, entonces Él empieza a rogar e interceder por nosotros delante del Padre. Porque estamos siguiendo su palabra. Porque Él es el que aboga por nosotros en los momentos de conflicto. Jesús es el que nos da la fortaleza en el momento de la debilidad. Pero eso sucede cuando nosotros nos sostenemos como viendo al invisible. Mis hermanos, Dios ha puesto una medida de fe en nuestros corazones. No es Dios el que hace crecer esa fe en nosotros. Somos nosotros los responsables de que esa fe crezca. ¿Y cómo va a crecer esa fe? Poniendo nuestra mirada en Él, leyendo la palabra, buscándole en oración, sirviéndole, alabándole, congregándonos. Una de las cosas que podemos ver de las personas que dejan su mirada y quitan su mirada del Señor es que empiezan a dejar de congregarse. Dejan la oración, se enfrían sus corazones y se apartan. Murmuran de los hermanos y de la iglesia. Y empiezan a poner cualquier cosa como prioridad y no el Señor. Ponen prioridad el trabajo, ponen prioridad su casa, ponen prioridad el deporte, ponen prioridad los hijos, pero Dios lo quitan como prioridad. Y esos son uno de los factores que se pueden ver. Esas son las causas, las consecuencias cuando dejamos de ver al Señor. Hermanos, en conclusión, haz que en tu vida la prioridad sea Cristo. Haz que el cielo y lo divino sea esa prioridad, que el Señor Todopoderoso sea tu prioridad, que lo busques de mañana, de tarde y de noche, que lo busques en todo momento, no solo para orar por los alimentos. Búscalo, que en tu mente haya siempre un constante: Señor, gracias por lo que me das, gracias Señor por lo que estoy haciendo, lo que permites, que en tu mente haya una continua gratitud. La palabra dice: orad sin cesar. ¿Sí? Orad sin cesar. Eso quiere decir en todo momento, hermanos. Pero no quita de que tengas tus tiempos íntimos con el Señor. No permitas que ninguna de las circunstancias del mundo te aparte de Dios. Con eso estamos cerrando. No permitas que nada del mundo te aparte a Dios. Te aparte de Él. Ni la enfermedad, ni porque la gasolina subió, ni porque el dólar está más alto. No.
Nada debe separarte del amor de Dios. No importa si te sientes estancado o has caído, hermano. Lo que importa es, primero, que te arrepientas y le busques. Y luego te enfoques en seguir adelante y logres cruzar la meta por la cual has sido llamado. Esta carrera del cristiano es una carrera con obstáculos, hermanos. Pero solo Dios nos ayuda a librar cada uno de esos obstáculos. Sé constante en tu confesión a Jesús en todos los aspectos de tu vida. Sé constante. Muchas veces nuestra mente nos traiciona, pero seamos constantes. Otras veces nuestro corazón como que se quiere torcer, pero seamos constantes. No jaloneemos nuestra mano de la mano del Señor cuando nos tiene tomados. Dejemos que Él nos tome. Y cuando estemos en circunstancias difíciles, recordemos que podemos alzar nuestros ojos y verlo a Él. Salmo 121, 1 al 2, con esto cierro. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hermanos, cuando sintamos ser débiles, cuando sintamos que ya no podemos, en lugar de quitar nuestra mirada del Señor y ponerla en otro lado, alcemos nuestra mirada y veamos que únicamente de parte del Señor vendrá nuestro socorro. Amén. Vamos a orar, vamos a entregar este tiempo, vamos a rendirnos delante del Señor. Hermanos, les pido que oremos. Señor, gracias te damos, Padre, porque tenemos a dónde levantar nuestra mirada, Señor. No estamos perdidos, Señor, sin lugar a dónde poder ver. Padre amado, hoy queremos poner nuestra mirada en ti, Jesús, el autor y consumador de la fe. Señor, que seamos así como Moisés, que no tuvo miedo a la ira del faraón, y nos alejemos del mundo y de todo aquello que tiene el mundo, aquellos los placeres del mundo, y salgamos en fe. Que nos podamos levantar hoy, Señor, aquellos que están en casa, aquellos que están acá en la iglesia, en tu templo, Señor, que están pasando por dificultades en las cuales están poniendo su mirada porque no saben cómo salir de ellas. Que se recuerden que hay un Dios todopoderoso, grande y fuerte, al cual pueden poner su mirada. Hoy, Señor, atiéndenos, Señor. Hoy nos postramos delante de ti. Hoy, Señor, alzamos nuestra mirada delante de ti. Hoy queremos verte, Señor. Padre amado, ayúdanos a librar los obstáculos, aquellas circunstancias que nos quieren atraer, Señor, y que nos distraen de la gloria eterna tuya, Señor. Padre amado, aquellos hombres y mujeres que se han apartado, que han quitado su mirada, Señor, que hoy puedan levantar sus ojos y ver a ese Dios todopoderoso y bondadoso y amoroso. Que si se arrepienten de sus pecados y llegan delante del Rey, Él como juez justo los recibirá. Padre, hoy nos rendimos delante de ti. Hoy ponemos, Señor, todo lo que somos delante de ti. Hoy ponemos nuestras debilidades, Señor. Hoy ponemos nuestras cosas buenas, Señor. Ponemos nuestros títulos. Ponemos, Señor, todo aquello que somos. Padre amado, sé tú nuestra guía. Padre amado, sé tú, mi Dios, el que nos tome. Hoy, Señor, no queremos ser nosotros los que nos tomamos, sino que hoy queremos que seas tú el que nos tome y nos lleve, Señor, en ese camino que es recto, ese camino que lleva al Padre, ese camino que es Jesucristo. Señor, hoy que nuestros ojos, Señor, estén puestos en ti. Señor,
que tengamos la fortaleza y el ánimo para poder hacer crecer esa fe y obrar, Señor, de acuerdo a como tú nos has pedido que obremos. Perdónanos, Señor. Perdónanos por desviar nuestra mirada. Perdónanos, Señor, por ver las dificultades que están abajo. Perdónanos por hacerte un Dios pequeño. Perdónanos por poner todo esto, Señor, que nos aflige más allá de tu tamaño, de tu grandeza. Hoy reconocemos que tú eres Dios. Hoy reconocemos que tú eres más que poderoso, Señor. Eres todopoderoso. Hoy reconocemos, Señor, de que tú tienes el poder para salvarnos, para librarnos, levantarnos y llevarnos a una mejor vida. Y esa vida es en ti. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Hoy, Señor, con nuestros hermanos, Padre, te pedimos misericordia. Ten misericordia de nosotros, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo. Amén y amén. Hermanos, gocémonos en el Señor. Busquémoslo de noche, de día, de mañana, de tarde. No olvidemos todos sus beneficios. No olvidemos todas sus bendiciones. Recordemos que solo tomados de la mano del Señor podremos seguir adelante y obtendremos todos esos beneficios. Amén. Gloria al Señor. Aleluya.